Bienvenidos todos, familia gnóstica a nivel internacional. Nuevamente estamos a través de Gnosis Samael Itelantes .canal TV, manteniendo ese sentimiento, ese anhelo profundo que como estudiantes de la Divina Gnosis, cada instante de nuestra vida sea un instante de madurez, sea un instante de aprendizaje, para que esa conciencia que ahora duerme en nosotros y esa posibilidad de iniciarnos en los grandes misterios de la luz vaya siendo posible, ya que al nivel en que nos encontramos con la conciencia dormida, muchas veces aparecen en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamientos, sentimientos de que es imposible alcanzar esos estados superiores. Por eso es que es bien importante nunca olvidar la recomendación de la venerable maestra Litelantes, quien nos recomienda que nosotros como estudiantes de la Divina Gnosis debemos de reunirnos para hablar de temas esotéricos, de temas que nos ayuden a madurar en el proceso, de temas que lleven a nuestro corazón esa luz de impulso. Es por eso que hoy, reunidos a través de este medio, hablaremos de un tema importantísimo para nuestra conversión a la doctrina gnóstica y así llegar al despertar de la conciencia e iniciarnos en los grandes misterios de la luz. Hablaremos sobre los obstáculos en la vida del estudiante gnóstico. Es importante que nosotros maduremos el aspecto de los obstáculos, ya que la naturaleza del conocimiento que estamos estudiando nos va presentando retos, obstáculos que se requiere que estados importantísimos, poderes fundamentales en nosotros, al menos como principio, sean activados. Los obstáculos en el proceso requieren que nosotros como estudiantes de la Divina Gnosis apelemos al poder de la oración, a la esperanza, a la fe, que sí es cierto, no existen como estado de conciencia en este momento, pero sí existen como principios espirituales, principios de conciencia, que al recibir ese toque exquisito, ese toque mágico del Espíritu Santo, pueden convertirse en verdaderos estados de conciencia. Analicemos como familia gnóstica, como estudiantes de este poderoso conocimiento, ¿qué es el obstáculo en nuestro proceso? Textualmente compartimos qué es un obstáculo. El obstáculo es el disfraz
preferido de la oportunidad de despertar. Queriendo decir que la gran oportunidad de conversión a la doctrina gnóstica, el gran momento de despertar la conciencia, el momento glorioso de iniciarnos en los grandes misterios, siempre va disfrazado con un obstáculo. Para ello, compartimos la siguiente reflexión. Hace mucho, mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la piedra de ahí. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron la vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados. Otros se enfurecieron, otros maldijeron, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces, un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca de un lado del camino. Después de empujar y de fatigarse mucho, lo logró. Esta tarea le llevó poco más de media hora. Mientras recogía su carga de vegetales, el campesino notó una cartera tirada en el piso, justamente donde había estado la roca postrada. La cartera contenía muchas monedas de oro, cientos de monedas de oro, y una nota del mismo rey indicando que el oro sería para la persona que removiera la piedra del camino sin protestar. El campesino ese día aprendió lo que otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de uno. El consejo de la historia: mira cada obstáculo como algo que debe ser resuelto. Y nunca olvides que, a veces Dios disfraza los problemas en forma de bendiciones. Como podemos observar a través de esta reflexión, cuando nosotros, como estudiantes de la Divina Gnosis, aceptamos superar el obstáculo, nos encontramos con el regalo de Dios, la sorpresa divina a nuestra entrega. Compartimos la siguiente referencia bíblica a través del apóstol Pablo, 2 de Corintios 4, 8 y 9. Textualmente dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es importante en nuestro anhelo de convertirnos a la doctrina gnóstica, en nuestro noble anhelo de despertar la conciencia, es fundamental estar alertas y estar sabedores que el ego va a activar mecanismos para que la conciencia pierda el incentivo, pierda el impulso. ¿Cuántos de nosotros, como estudiantes de la enseñanza, al iniciar los estudios, de repente éramos disciplinados, responsables, asistiendo a la enseñanza, estudiando las obras del venerable maestro, atendiendo las prácticas, pero que conforme el tiempo fue pasando,
y nuestra línea kármica empezó a presentar los diferentes procesos amargos en muchas ocasiones, el ego, en una forma astuta, fue activando estados de frustración, estados de desesperación. Es por eso que como estudiantes de la Divina Gnosis, llevemos en nuestro corazón esta referencia bíblica. Estamos atribulados en todo. Es obvio que la naturaleza del proceso que estamos llevando nos podría conducir a grandes tribulaciones emocionales, psicológicas y físicas. Porque la naturaleza del proceso psicológico es de esa manera. Mas sin embargo, nos dice el apóstol Pablo, atribulados, pero no angustiados, porque la angustia es un mecanismo que utiliza el ego para que nuestra conciencia desista en su intento, en su anhelo de liberación. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos y protegernos, que en el proceso nosotros no caigamos en ese remolino de la angustia que nuestra naturaleza egoica maneja en una forma precisa. El apóstol Pablo continúa y dice, en apuros, mas no desesperados. La angustia unida a la desesperación son mecanismos excelentes para que nuestra conciencia caiga atrapada en ese telar que forma nuestro yo psicológico a través de la angustia y la desesperación. Perseguidos, mas no desamparados. Familia gnóstica en todo el mundo. No importa la persecución que el ego pone en nuestro intento de liberación. Recordemos estas palabras sabias del apóstol Pablo. No estamos desamparados. Siempre hay una fuerza grandiosa ayudándonos en los momentos en que el ego quiere poner a nuestra conciencia en angustia, en persecución, en desesperación. Derribados, nos dice el apóstol Pablo, pero no destruidos. Por lo tanto, hermano estudiante de la Gnosis, hermana estudiante de la Gnosis, si por errores cometidos en este momento estamos angustiados, desesperados, sintiéndonos derrotados, escuchemos la palabra. Aún no estamos destruidos, porque mientras este cuerpo respire, hay una gran esperanza para nuestra conciencia. Aún estamos en este ciclo de vida. Este ciclo aún no se ha cerrado y por lo tanto la última palabra
no está dicha. Hay que tener fe en estas palabras del apóstol Pablo, que los seres de luz están ahí tratando de ayudarnos. Pero por parte de nosotros tiene que existir el sentido de cooperación. Tenemos que cooperar con los señores de la luz para que nos saquen de ese estado emocional, psicológico, que solamente está destruyendo la gran oportunidad que nuestra conciencia tiene en este instante de liberación, de despertar. Algo importante que tenemos nosotros que reflexionar es de que como estudiantes gnósticos, nosotros estamos todavía en el mundo. Por eso es que ser estudiante gnóstico no nos aparta de las 48 leyes. Las leyes se seguirán cumpliendo. El hecho de estar en la enseñanza no quiere decir que la línea kármica va a cambiar en nosotros. La línea kármica va a cambiar cuando se practica el conocimiento y le permitimos al Espíritu Santo transformar esa línea mecánica en nuestro interior. Por lo tanto, es urgente reflexionar que por el hecho de asistir a la enseñanza, leer las magnas obras, eso no garantiza la superación de esas 48 leyes. Es cierto, el estudiante gnóstico vive en el mundo, pero ya no le pertenece al mundo, porque ha vivido una conversión a la doctrina gnóstica. Mas, sin embargo, esa línea kármica a través del Espíritu Santo tiene que ser superada para que gradualmente nosotros nos vayamos liberando de esta vida mecánica. Por lo tanto, pensamientos, sentimientos y acciones conscientes son importantes en nuestro proceso. Pero antes de que venga este despertar glorioso de nuestra conciencia, el Espíritu Santo tiene que iluminar nuestro entendimiento para que a través del entendimiento nosotros vayamos avanzando rumbo a la comprensión, rumbo a la intuición, rumbo al proceso de despertar. Por lo tanto, no nos olvidemos, seguimos siendo gobernados por las 48 leyes. El crecimiento espiritual es fundamental reflexionar que crea nuevos obstáculos. Nuestro proceso va presentando nuevos retos y dependiendo el grado de conversión a la doctrina gnóstica, es como nosotros vamos a enfrentar a esos nuevos obstáculos a nivel emocional, a nivel psicológico. Por lo tanto, alertas, familia gnóstica. Los obstáculos van
a abundar en este proceso. Nosotros tendremos obstáculos a miles, mas sin embargo, en cada obstáculo está el secreto, está el regalo de pasar a la siguiente etapa. Es por eso fundamental reflexionar que el ser interior no para de perfeccionar lo que ha comenzado en nosotros. Y como parte de ese proceso de perfeccionar, va poniendo diversas situaciones a través de las cuales vamos aprendiendo, vamos madurando. No nos olvidemos que nosotros somos estudiantes de esta enseñanza. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y en el aprendizaje hay aspectos complejos de meditar, de reflexionar. De repente, nosotros por orgullo no aceptamos pasar la etapa de aprendices. Y llegamos al conocimiento gnóstico creyendo que ya sabemos. Y la sentencia es clara: nadie puede aprender lo que cree que ya sabe. Por lo tanto, obstáculos terribles a vencer, el yo sé y el yo soy. Obstáculos que nosotros, al permitirle al Espíritu Santo que los erradique de nuestro interior, incursionamos a grandes posibilidades de seguir aprendiendo. Compartimos la siguiente reflexión: la piedra que bloquea el camino del débil se convierte en soporte en el camino del fuerte. Por lo tanto, en nuestro corazón tiene que existir esa fuerza divina para trabajar los diferentes obstáculos que se nos van presentando. Los obstáculos ponen al descubierto nuestra condición interior. Traigamos a nuestra memoria espiritual palabras, enseñanzas gloriosas del venerable maestro Samael Aun-Weor. La mayor alegría de todo estudiante gnóstico es descubrir un nuevo defecto, lo que equivale a decir que la alegría más grande para nosotros como estudiantes de esta divina enseñanza es descubrir nuestras debilidades. Pero ¿qué sucede con mucho estudiante de la enseñanza gnóstica? Cuando descubre sus debilidades, activa un mecanismo egoico a través de la melancolía, a través de la desilusión, a través de la tristeza, a través de la depresión, desarrollando en sí mismo sentimientos de culpabilidad. Y el descubrir nuestras debilidades no debe de significar desánimo, al contrario, debe de significar impulso, alegría. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
el estudiante gnóstico que continúa su crecimiento y el estudiante gnóstico que decide abandonar el proceso. La única diferencia consiste en que el que sigue adelante está dispuesto o dispuesta a seguir arriesgando. Por lo tanto, importante esta reflexión. Los obstáculos ponen al descubierto nuestra condición interior. He ahí donde nosotros tenemos que meditar y estudiar las enseñanzas del venerable maestro Samael Aumbeor a través del pensar psicológico. En cierta ocasión le preguntamos a la venerable maestra Leitelantes que nos diera una explicación con relación al pensar psicológico. Y en pocas palabras, ella nos dijo lo siguiente: el pensar psicológico consiste en hacer lo contrario de lo que el ego nos indica. Por lo tanto, es fundamental que en el proceso nosotros siempre hagamos lo contrario de lo que el ego nos está indicando. Por lo tanto, aunque el obstáculo sea difícil, sea amargo, nosotros tenemos que recordar la guía que nos da el venerable maestro Samael Aumbeor. Él nos dice: todo pasa, todo en la vida pasa. Y esto es bien importante, familia gnóstica. Meditar en estas palabras. Cuando meditamos y reflexionamos en estas enseñanzas, en esta filosofía de que todo pasa, llegamos a un aprendizaje glorioso. Y ese aprendizaje glorioso consiste en lo siguiente: tengamos la prudencia de que el todo no pase sobre nosotros. Una cosa es que todo pase y otra cosa es que todo nos pase. Eso no puede ser posible, porque si nosotros malinterpretamos estas palabras, estas enseñanzas, vamos a ser víctimas de nuestra propia mentira. Me pasa esto porque estoy en la enseñanza. Sufro porque estoy en el conocimiento. Alertas. Practiquemos la filosofía de que todo pasa. No practiquemos la filosofía egoica de que todo me pasa sobre mis estados emocionales, sobre mis estados psicológicos. Hay que permitir que todo pase sin identificarnos. Es por eso que para practicar la filosofía de que todo debe de pasar, tenemos que tener la presencia de tres ángeles gloriosos: el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol. Por lo tanto, que quede en nuestros corazones la importancia de que todo debe de pasar y que no todo
me debe de pasar. Por lo tanto, es fundamental que nosotros visualicemos correctamente nuestro camino, nuestros anhelos. Textualmente compartimos lo siguiente: lo que cuenta no es la perspectiva horizontal, sino la visión vertical que tengamos del proceso. No es posible continuar en ese círculo vicioso de la línea horizontal. Tenemos que decidirnos por el camino de la vertical. Es el momento, nos dice el venerable maestro Samael, de ser o no ser. Nos gustaría compartir la siguiente reflexión. Había una vez, en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles, soñando acerca de lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo arbolito miró un pequeño arroyo en curso al océano y dijo: yo quiero viajar a través de aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí. Seré el barco más imponente del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba debajo de la montaña y vio a hombres y mujeres trabajando en un pueblo y dijo: yo no quiero irme de encima de la montaña nunca. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, eleven su mirada al cielo y piensen en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron. Llovió, brilló el sol y los pequeños árboles crecieron alto. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador vio al primer árbol y dijo: ¡qué árbol tan hermoso es este! Y con la fuerza de su hacha brillante, el primer árbol cayó. Ahora me convertirán en un hermoso baúl. Deberé contener tesoros maravillosos, dijo el arbolito. El segundo leñador miró al segundo árbol. Este árbol es muy fuerte. Es perfecto para mí. Y con la arremetida de su hacha brillante, el segundo árbol también cayó. Ahora navegaré en aguas temibles, pensó el segundo árbol. Seré un barco imponente para reyes temidos y poderosos. El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró. Se enderezó, apuntando ferozmente al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: cualquier árbol es bueno para mí. Y con su hacha brillante, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a su carpintería. Pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro ni llenado de tesoros.
sino que fue cubierto con polvo de cortadora y llenado con alimento para animales de granja hambrientos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero ningún barco imponente fue construido ese día. En lugar de eso, aquel árbol fuerte fue cortado y convertido en un simple bote de pesca. Era demasiado chico y débil para navegar en el océano, ni siquiera en un río, y fue llevado a un pequeño lago. El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de madera. ¿Qué estará pensando?, fue lo que se preguntó el árbol. Yo todo lo que quería era quedarme en la cumbre de la montaña para estar más cerca de Dios. Muchísimos días y noches pasaron. Los tres árboles ya casi habían olvidado sus sueños. Pero una noche, una luz de estrella dorada alumbró al primer árbol, cuando una joven mujer puso a su hijo recién nacido en la caja de alimento. «Yo quisiera haberle podido hacer una cuna al bebé», le dijo su esposo a la mujer. La madre apretó su mano y sonrió, mientras la luz de la estrella alumbraba la madera suave y fuerte de la cuna. Y la mujer dijo: «Este pesebre es hermoso». Y de repente, el primer árbol supo qué contenía: el tesoro más grande del mundo. Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. El viajero se quedó dormido, mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente hacia el centro del lago. De pronto, una impresionante y aterradora tormenta llegó al lago. El pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía la fuerza para llevar a todos esos pasajeros a la orilla, a salvo, con ese viento y lluvia. El hombre cansado se levantó y, alzando su mano, dijo: «Calma». La tormenta se detuvo tan rápido como comenzó, y de repente el segundo árbol supo que él llevaba navegando al Rey del cielo y de la tierra. Un viernes, en la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de aquel almacén de madera olvidado. Se asustó al ser llevado a través de una impresionante multitud de personas enfurecidas. Se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Se sintió feo, áspero y cruel. Pero el domingo siguiente, por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte, y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol, ellos pensarían en Dios. Eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo. La próxima vez que te sientas deprimido porque no conseguiste lo que tú querías, solo siéntete firme y sé feliz, porque Dios está pensando en algo mejor para darte.
En el proceso es importante no identificarnos con los diferentes obstáculos que se van presentando en nuestra vida. Y sobre todo, nunca perder la esperanza de un día ver la luz del Espíritu. Juan 16:33 nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se nos está advirtiendo los obstáculos económicos, legales, de salud, familiares, que se nos presenten, son normales en el proceso. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que tener fe que los que nos están dirigiendo tienen la luz y tocarán nuestras mentes y nuestros corazones para poder nosotros ir por los caminos de la sabiduría, ir por los caminos de la luz del Espíritu. Fundamental reflexionar en lo siguiente: en medio del problema, algunos estudiantes gnósticos desarrollan alas, mientras que otros prefieren declararse derrotados. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La única diferencia consiste que el que sigue adelante decide, toma la terrible decisión de seguir el proceso sin importar las condiciones en que se encuentra en un momento dado. Muchas veces observamos nuestro ayer y observamos errores cometidos, y eso nos desanima. Mas, sin embargo, la enseñanza es clara. Recordamos palabras maravillosas de la venerable maestra Litelantes cuando se le exponía alguna situación. Ella siempre nos dice: usted siga adelante. Pero, venerable maestra, mi situación emocional, psicológica, ella dice: no importa, usted siga adelante. Atendamos esa guía, atendamos esas palabras y recordemos lo que el Evangelio de Mateo 9:29 textualmente nos dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe es un requisito fundamental que a nosotros no lo han puesto muy difícil. A nosotros nos piden fe como un granito de mostaza. ¿Y qué es ese grano de mostaza para nosotros? Es la fe en el 3% que nos dice el venerable maestro Samael
que ya tenemos. Por lo tanto, hermandad gnóstica, hay que activar a través del Espíritu Santo ese 3% para que hagamos la diferencia en alcanzar estos estados gloriosos de conciencia. Por lo tanto, cada vez que ponemos la mirada en los fracasos, en las malas decisiones, no lo hagamos para desanimarnos, sino más bien para madurar en el proceso, ya que todo aquel que no recuerda el pasado está condenado a volverlo a vivir. Por lo tanto, recordar el pasado para aprender, para madurar, recordar esos obstáculos que no pudimos pasar, es importante para que podamos seguir creciendo en el proceso del despertar de la conciencia. Obstáculos diversos que se nos van a ir presentando y que con la esperanza y la fe los podemos superar. Obstáculos característicos de cada yo que internamente llevamos. Por ejemplo, la envidia. La envidia es un obstáculo que hay que superar, ya que la envidia es el deseo consumidor de querer que todos sean menos que nosotros. Y no hay cosa más terrible que la envidia en el camino de la gnosis. Si como humanidad los obstáculos de la envidia nos llevan a la guerra, nos llevan al crimen, nos llevan a la difamación, a la calumnia, imaginemos nosotros cómo la envidia como obstáculo en el camino gnóstico podría dañarnos y dañar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Por lo tanto, el amor es la fuerza ideal para superar los obstáculos que la envidia va poniendo en nuestro proceso. Otro obstáculo a superar en nuestro camino hacia la conversión en la doctrina gnóstica es la falta de perdón. La falta de perdón es una fórmula segura para autodestruirnos. Llevemos esto en nuestro corazón. La falta de perdón es una fórmula segura para nuestra autodestrucción. Nosotros tenemos mucho que perdonar. Nosotros tenemos mucho que alcanzar a través del perdón. Mas, sin embargo, nuestros resentimientos, nuestros deseos de venganza no nos permiten dar el paso hacia la luz a través del perdón. Para ello, es fundamental saber digerir los diferentes procesos que se nos van presentando en el camino.
ya que por la falta de digestión psicológica, nosotros caemos en la venganza. Y alertas, porque lo que a mí me dolió en un 50%, a la persona que me ocasionó esto le tiene que doler en un 100%. Y así es como la venganza va destruyendo nuestros valores espirituales. Por lo tanto, es importante comprender lo siguiente: quien no puede perdonar destruye el puente que necesita cruzar en un momento dado hacia la luz. Queriendo decir que el perdón es un puente para pasar al siguiente nivel. Pero el reto está ahí. El reto está ahí de enfrentar esos obstáculos a través del resentimiento. El resentimiento, la amargura y la venganza es un espacio que nosotros como estudiantes de la Gnosis ya no podemos dar al ego. El espacio del perdón es la opción para nosotros como aspirantes a esta conversión gloriosa a la doctrina gnóstica, al despertar de la conciencia. Por lo tanto, es importante recordar las enseñanzas que se vierten en Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, familia gnóstica, que si nosotros no nos reconciliamos en nuestro interior y seguimos alimentando esos resentimientos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, cerraremos este ciclo convertidos en un cementerio de virtudes. ¿Y todo por qué? Porque nunca llegamos a la conversión a la doctrina gnóstica, que nos indica que es necesario renunciar a todo lo que anida en nuestro corazón. Y de repente, todo lo que anida en nuestro corazón son resentimientos, amarguras, disgustos, cóleras, etc. Es fundamental que como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros estemos decididos a armonizarnos y a perdonar los errores de los demás. No podemos avanzar si nosotros estamos tratando de saldar cuentas. Alertas. No podemos avanzar si estamos tratando de saldar cuentas. Y es bien interesante, porque mientras nosotros le estamos pidiendo a la divinidad perdón por nuestros pecados, difícilmente estamos dispuestos a perdonar a otros sus debilidades. Por lo tanto, esos obstáculos que hay que ir superando guardan el regalo grandioso de formar un puente
hacia la luz. Más graves son esos resentimientos cuando los traemos de vidas pasadas, unidos a los resentimientos de este retorno. El venerable maestro Samael textualmente nos dice: pobres gentes, cada día se complican más su vida. Los estudiantes de la Gnosis, cuando leemos o escuchamos esas palabras, pensamos en otras gentes. Mas, sin embargo, esas gentes somos nosotros. Nosotros, estudiantes de la Gnosis, que teniendo todo, teniendo el mapa, teniendo la información, teniendo los datos, no damos el paso hacia la luz porque no estamos dispuestos a renunciar a esas amarguras, a esos resentimientos que nos van convirtiendo en un cementerio total. Por lo tanto, sentirnos ofendidos en un momento dado es una estrategia del ego para desviarnos de la conversión a la doctrina. De repente, nosotros nos sentimos ofendidos por una mala mirada. Nos sentimos ofendidos por algo que alguien dijo. Alertas, porque el ego siempre oye cosas para confundir a la conciencia. Había un discípulo en el Distrito Federal o Ciudad de México que constantemente visitaba al venerable maestro Samael en su hogar. Un día de esos visita al venerable maestro y el maestro le dice a la maestra que cerrara la puerta porque había una brisita que molestaba. Aquel discípulo dejó de visitar al maestro. En un momento dado, después de un tiempo, el venerable maestro se lo encuentra y le dice: mano, ¿qué pasó? Ya no me has visitado. Y el discípulo le dice al maestro: maestro, es que la última vez que lo visité, usted le indicó a la venerable maestra que cerrara la puerta porque había una visita que molestaba. Y el maestro le dijo: no, hermano, le dijo, yo no dije visita, dije brisita. Entonces, alerta, que el ego siempre escucha de la manera que le conviene para confundir y para llevarnos a las enemistades que crean fricción entre la comunidad, entre nosotros. Por lo tanto, sentirnos ofendidos es una estrategia que el ego utiliza a través del amor propio. El amor propio es un obstáculo a vencer. El amor propio herido es terrible, ya que el amor propio herido nos lleva a la venganza, nos lleva a hacer pagar a la otra persona
el 100% del 20% que nosotros hemos tenido que pasar por alguna experiencia. Como podemos observar, más graves son las consecuencias de la falta de perdón que la ofensa misma. La ofensa es grave, pero la falta de perdón resulta ser más grave aún. Por lo tanto, hay que superar ese obstáculo de la falta de perdón, ya que lo más seguro en este proceso que alguien tocará nuestro amor propio. Lo más seguro en este proceso que alguien nos va a hacer sentir mal. Y si no estamos dispuestos a perdonar, eso nos puede costar la gran oportunidad de salvarnos, la gran oportunidad de liberar nuestra alma. El reto es grande, el sacrificio es terrible, mas sin embargo vale la pena arriesgarlo todo para obtenerlo todo. No olvidemos, nuestra estadía en este plano es temporal. Y esta estadía temporal debemos de utilizarla para crecer energéticamente, prepararnos para una próxima oportunidad con más madurez emocional y psicológica. Por lo tanto, perdonar es dejar libre a un prisionero y luego descubrir que el prisionero éramos nosotros. Bella reflexión, preciosa reflexión para poder neutralizar nuestros terribles estados de resentimiento. Perdonar es dejar libre a un prisionero y luego descubrir que el prisionero o prisionera éramos nosotros mismos. Por lo tanto, el que supera el obstáculo de la falta de perdón se libera a sí mismo, se libera a sí misma. Y esa es conversión a la doctrina gnóstica. Dos distintivos en un estudiante gnóstico son dar y perdonar. Dos distintivos fundamentales en el corazón de un estudiante de la gnosis. Dar y perdonar. El camino que conduce a la liberación de nuestra conciencia, el camino que nos conduce a la iniciación en los grandes misterios, es en base a nuestra capacidad de dar lo mejor de nosotros y perdonar cada uno de los procesos a los cuales seremos sometidos. Hemos conocido cantidad de estudiantes de la gnosis que por no saber perdonar, por no saber disculpar, se han retirado del conocimiento y han perdido la gran oportunidad de encarnar la luz en sus corazones. Por lo tanto, familia gnóstica,
Un obstáculo grandísimo a superar es la falta de disculpa, es la falta de perdón en nuestras vidas. Por lo tanto, este proceso es cuestión de decisiones. Ahí entramos al arte de decidir. Sepamos decidir en un momento dado. Sepamos elegir la opción que más conviene a nuestra conciencia. Por lo tanto, entender y comprender que la enseñanza gnóstica es un conocimiento práctico es fundamental. Solo la teoría no nos va a ayudar a sobrepasar los diferentes obstáculos en nuestra vida. Absorber y atender deberes en el conocimiento es importante. Reflexionemos en lo siguiente. Me levantaré temprano porque ningún día es suficientemente largo para hacer todo lo que debo de hacer. Me levantaré temprano. ¿Cuántos estudiantes gnósticos no sabemos organizar nuestro día? Y por no saber organizar nuestro día, jamás tenemos el tiempo para entrar en los caminos de la disciplina esotérica. No nos olvidemos, nuestro objetivo o parte de nuestros objetivos es convertirnos en instrumentos de nuestro ser interior, instrumentos de la luz de nuestro ser. Pero para ello necesitamos superar obstáculos que interrumpen, bloquean nuestro crecimiento. Otro deber importante a poner en práctica es el siguiente: cambiar mi mentalidad de gracias a Dios es viernes por gracias a Dios es este momento, es ahora. No esperemos que llegue Navidad, no esperemos que llegue Semana Santa. Es este momento. Es fundamental cuando nos preguntan ¿quién eres? ¿Quién soy? Y la respuesta debe ser: soy este momento, soy este instante, porque el ego siempre está en el mañana, siempre está en el resentimiento de ayer. Nosotros como estudiantes de la Gnosis, para superar los diferentes obstáculos característicos de este proceso, debemos de permanecer en este momento. Por lo tanto, dar lo mejor de sí mismos es fundamental. Pero para ello, tomemos la decisión de superarnos como obstáculos, porque los obstáculos no van de afuera para adentro, los obstáculos están dentro de cada uno. El obstáculo no es la pareja,
no es el vecino, no es el sistema externo. El obstáculo somos nosotros mismos con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, poniendo siempre excusas para todo en el proceso. El día que nosotros nos decidamos por el camino de la no excusa, nuevos horizontes se podrán visualizar frente a nuestras vidas. Para finalizar esta presentación, familia gnóstica, pongamos nuestra fe, concentrémonos en la presencia del Espíritu Santo cuando los obstáculos arriban. No nos concentremos tanto en los obstáculos, concentrémonos en la presencia de la luz. No le demos tanto valor a los obstáculos. Pongamos nuestra concentración, pongamos nuestra energía, pongamos nuestra decisión de superación en las fuerzas de la luz y no tanto en el torbellino que forma nuestra naturaleza egoica. Que la luz del Cristo ilumine nuestros caminos, que la luz del Cristo ilumine nuestros corazones, para que cada uno, como estudiantes de la divina gnosis, podamos llegar a la tan anhelada conversión en la doctrina, al despertar de la conciencia y a la iniciación en los grandes misterios de la luz. Gracias.